Arquitectura del románico. La arquitectura del románico se da en un periodo de experimentación y nuevas formas a modelos espaciales, donde la identidad cristiana jugó un papel muy importante para poder desarrollar este tipo de arquitectura que fuera de la mano con la religión en boga en ese momento. Se estableció en los periodos entre el siglo X y el siglo XI como primer periodo de surgimiento, y se dan diferentes elementos irregulares, leves, ábsides elevados, donde la identidad de ese elemento interior y genuino como cabecera de un templo será parte fundamental de la estética y belleza interior. Los transeptos son pequeños, son establecidos de una manera insinuada, no son tan grandes ni tan llamativos. La volumetría externa va a estar articulada con detalles pequeños de decoración. Se da en un momento de renovación religiosa en diferentes áreas de Europa, y básicamente su sede está en Francia. Es a partir de ahí que se da reformas de acuerdo al rey de esa época, y se establece que a través de diferentes elementos, en este caso un monasterio, iba a ser una nueva identidad, iba a ser parte de la esencia de ese momento, y como ente religioso iba a dar el despunte de la arquitectura y los elementos que la conforman como románica. A través de él se dan diferentes modelos constructivos y de renovación. Se establece el templo de cruz griega, es decir, una abadía o un templo que va a estar con esa planta esquemática en su conformación. Hay elementos importantes que mantienen la identidad de este tipo de diseños, donde la fachada iba a ser completamente simple, donde los elementos y aditivos decorativos exteriores iban a ser mínimos, donde el material iba a quedar expuesto, y siempre iba a haber una torre campanaria, ya sea en la parte frontal o en la parte posterior del diseño. Dentro del diseño también se establece que haya áreas donde esté una nave central y naves laterales. El románico contempla como parte fundamental de sus elementos decorativos la bóveda de cañón, que es este elemento de bóveda con elementos de columna y arcos que van a sostener y van a dar estabilidad. Van a permitir que entre ellos también se coloque diferentes fuentes de luz que van a iluminar de manera natural el templo. La iglesia San Filiberto de Tournus es un modelo sencillo que explica cómo es la conformación, y en este caso hay un solo acceso, y ese solo acceso subdivide a tres naves principales. Tenemos nave central, nave lateral, nave lateral. Su sector del ábside, el cual da espacio a tener diferentes elementos alternos y otros elementos que van a servir para poder llevar a cabo los diferentes usos y actividades del templo. Dentro de su conformación se ha establecido que quede una red aérea para poder llevar iluminación tenue, difusa al sitio, siempre con la bóveda de cañón, que será parte fundamental de la tendencia de este siglo como forma espacial que se va a difundir con diferentes iglesias y modelos. San Miguel de Cuxa, un modelo bastante diferente, el cual contempla una volumetría más en movimiento, donde su identidad no está alineada a lo que vimos primeramente, sino ya va una evolución donde la asimetría ya juega un ritmo en los volúmenes. Diferentes dimensiones y aparejo regular en todas sus conformaciones, y se usa bastante el arco de herradura.
Santa María de Ripoll, uno de los templos atractivos. San Vicente de Cardona, con una identidad donde el ábside será el que tenga la forma más impresionante arquitectónicamente, ya que esa forma curva del ábside será genuinamente alcanzado en altura con diferentes áreas y en este caso cúpulas centrales que permitan al interior crear también un atractivo visual, siempre manteniendo el arco de medio punto en los exteriores y aberturas de iluminación para el espacio románico de cada una de las actividades. San Vicente de Cardona tiene decoración externa de tipo arquitectónico, pero en el caso de la arquitectura del románico en pleno ya se da un siglo después. Se establece entre el XI y el siglo XII, dando así identidad donde se mantiene el espacio. Hay más regularidad, las columnas son sustituidas por pilares más delgados, un pórtico más monumental y con una identidad de arcos del triunfo, donde se puede ver diferentes relieves de sucesos históricos y se empiezan a crear escuelas. En el caso de una identidad de primera forma de diseño, se da aquella otorgada por peregrinación, donde las personas tenían que llegar a través de esto que se estaba viviendo en este siglo, la peregrinación, y se crean templos con áreas especiales en Francia para poder tener, como es el caso de este tipo de templo que tiene área de tribuna especial para peregrinación, 3 naves principales, su transepto, su ábside y capillas alrededor. Santiago de Compostela, que iba a ser uno de los pioneros y más importantes elementos de arquitectura, muestra una identidad bastante pura y fiel al románico, donde el área de peregrinación se mantiene, las naves, el transepto, ábside y las capillas alrededor. De igual manera, su fachada contiene identidad simétrica, en lo cual los románicos no se preocupaban por la simetría perfecta, aunque respetaban eso entre sus naves y sus elementos decorativos. En cuanto a las torres, para ellos era un reto hacerlas de manera asimétrica, ya que les parecía un juego entre simetría central y asimetría lateral. La planta de Santiago de Compostela logró tener una identidad donde las columnas centrales iban a ser el sostén. Las columnas centrales de Santiago iban a ser parte fundamental para sostener la cúpula que va a dar vida a la estética interior. La fachada va a tener ornamentos ligados al sentido románico, las columnas, los relieves, los arcos y los elementos que lo componen serían parte fundamental. La cripta donde está la tumba del apóstol Santiago quedaría en esta zona. Podemos ver representaciones tridimensionales cuando ya es cambiado el estilo al barroco. Cada evolución de la arquitectura se impregna, ¿verdad?, en los edificios, y fue cambiado totalmente la identidad románica por sentidos barrocos. En la escuela del suroeste de Francia se dio una identidad de diseño donde se estableció una sola nave central en los diseños y unas cubiertas muy interesantes. Podemos ver una sola nave en el centro, siempre la identidad de cúpula en el transepto y la identidad del ábside con las capillas, las cúpulas, las bóvedas, los arcos como identidad principal de su diseño. San Pierre de Angulema tiene una identidad diferente. Ya no se ve la fachada rústica de la románica, sino más bien se ve una identidad alineada también a la cruz latina. En la escuela de Borgoña hay una importancia por el pórtico monumental como fachada e interiorismo. Cabe señalar que cada rey que se venía integrando creaba
un detalle diferente en la arquitectura que se movía en esa época. En este caso se establecieron dos transeptos. Podemos visualizar dos transeptos en esta área, una cabecera absidial y un área antes para poder recibir y tener una zona de tribunas. Cabe señalar que conforme pasaba el tiempo, muchas identidades se fueron mezclando con el románico, y al tener diferentes tipos también de religiones moviéndose alrededor del mundo, la arquitectura fue cambiando con diferentes tipos de líneas románicas que aprenderás en esta lección.